Hola a todos, este video corresponde a la segunda sesión del curso de electrónica digital. En esta sesión daremos inicio formal a nuestro curso, al contenido del curso. Básicamente haré una breve introducción de lo que es electrónica digital y previamente a ello daremos un recorrido por los temas que debieron haber tocado en Fundamentos a la Electrónica. Ok, ahora para iniciar, hagamos un breve repaso por lo que debieron haber tocado en Fundamentos a la Electrónica. Inicialmente quiero arrancar con un ejercicio, va a ser nuestro primer ejercicio a través de la plataforma. Quiero que definan qué es para ustedes electrónica, en breves palabras, en sus propias palabras, que básicamente hagan una descripción que entienden ustedes por electrónica a través del foro que se dispone, pues, donde publico este medio. Una vez realizada esta tarea, básicamente vamos a definir entonces lo que debieron haber visto en Fundamentos a la Electrónica. Inicialmente tocaron el tema de componentes básicos, se vieron temas como resistencias equivalentes, fuentes de potencia, fuentes de corriente, y con todo ello hicieron análisis de circuitos. Después de esto, tuvieron que haber visto algo acerca de dispositivos un poco más complejos, como los diodos y los transistores, y la evaluación de todos los tipos de transistores que existen, y análisis de circuitos o de ciertas disposiciones con transistores, cómo diodos y transistores podrían ser configurados en un circuito para tener un comportamiento de una compuerta lógica específica. Estamos hablando de una compuerta AND, una OR, una NOT, y cómo se puede jugar con esas tres compuertas básicas para construir un circuito con un comportamiento específico. Y al final del curso debieron haber tocado componentes de lógica combinatoria, que es una de las ramas de los sistemas digitales. Después vamos a verlo un poco mejor. Y específicamente un par de ejemplos sobre dos dispositivos muy utilizados de esta lógica, que son los multiplexores y los sumadores. Todo ello dispuesto pues a través de herramientas que permitieron afianzar un poco esos conocimientos. Estoy hablando del caso específico de utilizar la herramienta IC de Xilinx para poder impactar sobre una FPGA, y cómo podían ser diseñados estos multiplexores y esos sumadores a partir de este tipo de herramientas. Ahora la pregunta es, ¿pero y qué diferencia hay entre electrónica analógica y electrónica digital? ¿Realmente hay una diferencia entre ello? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué utilizar uno y no el otro? Esta es como la discusión que vamos a iniciar en este momento. Entonces, sí, existe una diferencia entre lo que es electrónica analógica y digital. La electrónica digital tiene totalmente la base sobre la electrónica analógica. Es decir, todos los circuitos digitales que hoy tenemos y de los cuales disfrutamos con tanto gusto, como nuestros celulares, calculadoras, reproductores, etc., todos ellos tienen dispuestos debajo, de forma circuital, electrónica analógica, funcionamiento de electrónica analógica. Existen dispositivos que son netamente digitales, es decir, que su funcionamiento solamente puede ser evaluado de forma digital, pero sus componentes que permiten que funcionen son componentes analógicos. Es decir, que no dejamos de utilizar uno por utilizar el otro, solamente que lo hacemos a partir de una diferencia específica de funcionamiento. Para que nos quede un poco más claro ello, tenemos dispuestas dos imágenes. Son imágenes muy clásicas que van a poder encontrar en mucha de la bibliografía que expuse dentro de la presentación formal del curso, y básicamente nos permite visualizar mejor a través de un ejemplo cuál es la diferencia entre estas dos electrónicas. Entonces, básicamente es un ejemplo
de una persona cuando habla, así como lo estoy haciendo yo, frente a un micrófono que actúa como sensor, un dispositivo que me permite captar señales de un fenómeno físico natural y reproducirlo o más bien transferirlo a señales electrónicas. Normalmente estos sensores son de muy baja potencia, capturan o transforman ese fenómeno físico, ese fenómeno natural en electrónica, pero a niveles de voltaje muy bajos, por lo cual se requiere generalmente utilizar un amplificador. La señal resultado de la amplificación sigue siendo una señal analógica. Pues acá en el ejemplo se pone una cinta de audio. Yo puedo grabar, puedo reproducir sobre una cinta de audio que también graba señales analógicas. Después pasa por un sistema de transmisión-recepción. Normalmente también puede existir algo de amplificación en ese sistema. Y finalmente lo que tenemos es un dispositivo que me permite reproducir ese fenómeno físico u otro fenómeno físico a partir de esa señal. En este caso, capturé un audio, una voz, una perturbación de un sonido, una perturbación del aire, que eso es realmente el sonido. Y ahora lo que necesito es reproducir un sonido. ¿Qué necesito hacer? Causar lo mismo, una perturbación del aire. Y para eso existe otro dispositivo que es un parlante. Y básicamente lo que tengo es una señal también analógica, que es la señal acústica. Pero ¿y por qué llamamos entonces esto en electrónica analógica? Si observamos bien la gráfica que tenemos y miramos todas las señales que aparecen en esta gráfica, todas son señales analógicas. ¿Qué es una señal analógica? Una señal continua en el tiempo. Es decir, me permite capturar la información del fenómeno natural o del fenómeno físico y llevarlo a una señal electrónica capturando todo el fenómeno. Todo de forma continua en el tiempo. Inclusive errores que pueden ser errores añadidos por el mismo sensor, como puede ser ruido, ¿sí? De otras señales, por ejemplo, adicional a la voz, si hay un viento fuerte, si hay un perro ladrando detrás, todas esas señales se añaden a la señal original del personaje, que es lo que realmente queríamos capturar. Y toda esa señal electrónica que sigue siendo analógica capturando ese fenómeno, pues básicamente es también lo que se reproduce o se va a manipular dentro de nuestro sistema analógico. Pero realmente el nombre de sistema analógico proviene de que todas las señales que atraviesan el sistema son señales analógicas, continuas en el tiempo. Más Ahora miremos el contraejemplo, es decir, cómo sería ese mismo ejemplo de sistema analógico, de electrónica analógica, en un sistema digital, de electrónica digital. Tenemos el mismo fenómeno físico que queremos capturar, el mismo sensor con las mismas señales, producto uno del otro, pero ahora, como observan, después de que el sensor captura ese fenómeno y lo transforma en una señal electrónica analógica de baja potencia, como mencionaba, ahora tenemos un dispositivo que es un conversor analógico digital. Es decir, convertimos esa señal analógica en una señal digital. ¿Qué es una señal digital? Es una señal discreta en el tiempo, al contrario de la señal analógica que es continua. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal que se está transformando acá no contiene toda la información producto del fenómeno que se está capturando. Quiere decir que solamente se está conservando parte de la información. Normalmente es a través de un proceso de discretización y otros pasos que veremos un poquito más adelante. Después de que la señal es digitalizada, pasamos a un circuito digital, netamente digital. ¿Por qué? Porque ya su entrada es una señal digital. Recuerden que lo que está en el fondo es analógico, sí,
pero el circuito y su función como tal tienen sentido únicamente con señales digitales. ¿Qué podemos hacer? Transformar, almacenar, recuperar, transportar, modificar, ¿sí? Reproducir la información que esté allí. Cualquiera de esas funciones pueden ser realizadas por un circuito digital y otras. Después, como seguimos con el ejemplo, yo puedo coger esa señal digital y quererla reproducir de nuevo en un medio físico, en un medio natural. Para que ello suceda, entonces ahora tenemos que pasar a través de un dispositivo que hace la conversión inversa al conversor que mencionamos al principio. Y es el conversor digital analógico. Me convierte una señal digital en una señal analógica. Y ahora esa señal analógica puede ser llevada a un dispositivo que me puede reproducir el fenómeno de sonido, perturbación del aire, en el medio que deseamos. Entonces, si ustedes observan, tenemos dos dispositivos, ¿sí? Realmente tres, los dos laterales que son los dos conversores análogo-digital, digital-analógico, y el del medio que son totalmente digitales, ¿sí? Los dos de los lados me permiten convertir en un sentido y el otro en el otro, y el del medio me permite a mí ya tener todo el sistema de forma digital. Ahora bien, estos dos dispositivos de conversión generan cierta latencia para el circuito digital. Como veremos más adelante, eso me va a generar una desventaja. Pero la ventaja es que puedo eliminar fácilmente ruido de la señal producto o que viene del sensor o la señal que va hacia el reproductor, lo que nos genera ciertas ventajas ya a la hora de la manipulación de la información, como veremos pues más adelante en ventajas y desventajas de uno y del otro. Quiero destacar en este punto las señales que vemos en el dibujo. Miren que en el fenómeno natural seguimos teniendo señales analógicas, tanto del que se está capturando como del que se está generando, izquierda y derecha respectivamente del gráfico. Después de que son capturadas por el sensor y que son reproducidas, ¿sí? También tenemos señales analógicas, pero al interior tenemos señales digitales. Entonces observemos que a diferencia del anterior donde la totalidad de las señales eran analógicas, en este tenemos la presencia de ambas señales, analógicas y digitales. Pero en la electrónica digital, el sistema digital como tal, está desde el mismo punto en el que se realiza la conversión analógico-digital hasta que se vuelve a realizar la conversión inversa, digital analógica, y el sistema que está en el medio, que es el que nos permite manipular, almacenar, recuperar, hacer toda esa manipulación de la señal digital y la función que sea que se vaya a realizar en el sistema. Y como todo entra por los ojos, pues ahora miremos esa diferencia de señales digitales versus señales analógicas gráficamente, ¿cómo sería? Entonces, observemos que la señal superior analógica es una señal continua en el tiempo. En ningún momento hay separación de datos. Y pueden haber ciertas partes de la señal que sean de real interés dentro del fenómeno, como pueden haber partes que no lo sean. Y eso es lo que nos demuestra la digitalización de la señal. Abajo. Observemos que una señal digital es una señal discreta, es una señal que se da en tiempos específicos y solamente tiene presencia de dos valores, 0 o 1 lógico. Esa es una característica, o bueno, en realidad las dos características de las señales digitales. Es una señal discreta y es una señal que solamente tiene dos posibles valores, un 1 o un 0 lógico, que puede estar representado en voltajes a diferentes niveles, de 0 a 5 voltios, menos 9 a 9 voltios, depende mucho del protocolo que se esté utilizando. La señal analógica, al ser continua en el tiempo, tiene toda la información del fenómeno, absolutamente toda la información.
mientras que la señal digital nos muestra espacios en los cuales esa información es realmente relevante o no lo es. Por ejemplo, al lado izquierdo en la parte inicial vemos un pico que levanta, vuelve y baja y vuelve a subir más alto. Ese pico bajo en medio de esos dos sobrepicos realmente no es relevante para el sistema ejemplo que estoy poniendo acá, por lo cual se representa como un 1 en la señal digital durante todo ese espectro de tiempo. Eso puede ser concebido como un ruido o una parte de la señal que realmente no tiene relevancia para el estudio que se vaya a realizar o la función que se vaya a realizar. Y el hecho de contener toda esta información de la señal analógica y que un sistema tenga que almacenarla o tenga que manipularla, hace que el sistema sea realmente un poco más complejo de lo que realmente debería ser, porque estoy manipulando absolutamente toda la información en el tiempo. Esa es otra de las ventajas que nos permite los sistemas digitales con la señal digital. Mientras que yo realizo o al yo realizar la conversión analógica a digital, puedo en ese mismo proceso realizar la supresión de ciertos valores en la señal analógica que no tienen relevancia para la función o para el análisis o estudio que esté realizando de la señal producto del fenómeno. ¿Y cómo obtenemos entonces esa digitalización de la señal? ¿Cómo obtenemos la señal digital? Pues existe realmente varios procesos. Uno de ellos, el más común y lo que realmente a modo general se realiza, es el proceso que ilustro. Una señal analógica, común y corriente, se realiza el muestreo de la señal, que realmente consiste en la imagen inferior izquierda, la parte superior de ella, una señal que periódicamente, o sea, la distancia entre esas flechas rojas es la misma en cuanto a tiempo, se realiza un muestreo. Entonces, en este instante de tiempo t sub 0, el que está más a la izquierda de la señal, realizo el muestreo y miro qué valor tiene la señal. Un instante de tiempo delta t después, tengo el instante de tiempo t sub 1, realizo el muestreo y tomo el valor de la señal analógica. Y así sucesivamente cada uno de los muestreos. A partir de esos valores que son ilustrados en la parte inferior, se obtiene una cuantización. Yo determino cómo voy a cuantizar esa información. Entonces, por ejemplo, en la parte inferior derecha, donde tenemos el proceso de cuantización, vemos que entonces una parte de la señal llegó hasta 3, otra hasta 5, otra hasta 7, donde esos 7 pueden ser los voltios, y así sucesivamente, ¿sí? Me están determinando un valor. Y a partir de ahí, de los rangos del máximo y el mínimo valor obtenido en la cuantización, paso a codificar. ¿Qué es codificar? Llevar a valores numéricos binarios, realmente, a un valor binario, a un código binario que me represente ese valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 0 está representado con 3 ceros, el 3 está representado con 0, 1, 1, que es el 3 binario, el 5 con el 5 binario, y así sucesivamente. Utilizamos tan solo 3 bits, ya que el máximo valor es 7, y para representar el 7 binario tan solo necesitamos 3 bits. Y el proceso inverso de convertir una señal digital en una señal analógica, digamos que tiene un proceso similar, pero pues obviamente recorrido en el sentido contrario. Debo saber cuál es el código que tengo, cuál es esa cuantización, convertir esa cuantización en unos voltajes, y digamos que se utilizan una serie de dispositivos electrónicos, unos triggers, unos disparadores de voltaje para replicar la señal en una señal analógica. Es un proceso un poco más complejo desde el punto de vista electrónico, y eso hace que la señal analógica resultante del proceso de conversión no sea fielmente la señal digital, la señal, analógica original obtenida del sensor.
porque hubo supresión de errores o supresión de ruido de la señal original, y fuera de eso porque al momento de reconstruir la señal es un poco más costoso y un poco más complejo. Normalmente el conversor digital análogo es más costoso que un conversor análogo digital precisamente por ese mismo proceso de conversión y costo de conversión que se tiene. Para terminar, vamos entonces a resumir en un cuadro ventajas, desventajas de un sistema digital versus un sistema analógico. Como podemos ver, la principal ventaja del sistema analógico es que es procesamiento en tiempo real. No tenemos esa latencia de conversión de analógico digital, digital analógico, lo que permite realizar un procesamiento en tiempo real mucho más efectivo. Su exactitud es alta, como mencionaba, la señal analógica guarda absolutamente toda la información del fenómeno físico o natural, y el costo depende del circuito. Entre más complejo sea, va a ser mucho más costoso un sistema analógico para una misma función que un sistema digital. A nivel de complejidad se vuelve más costoso. Las ventajas del sistema digital, uno, que es insensible al ruido. Yo puedo hacer la eliminación del ruido en el mismo proceso de conversión como mencionaba antes. En algunos casos, en otros toca hacer un filtro u otro dispositivo que permita la eliminación del ruido. En ocasiones suele ser más barato, por lo que mencionaba, si es más complejo el sistema, puede ser mucho más barato hacerlo de forma digital que analógica. Tiene una flexibilidad de rediseño. Normalmente los diseños de los sistemas digitales se realiza de forma modular, entonces es mucho más fácil modificar o cambiar una parte de todo el sistema digital que tener que cambiar todo el circuito, que es lo que normalmente ocurre en circuitos analógicos. Se puede realizar implementaciones más complejas, como ya lo mencionaba, por su costo. El manejo de grandes cantidades de información, como no almacena toda la información del fenómeno natural o físico, me ahorro un espacio que puede ser utilizado para almacenar más información del fenómeno, no toda la información de la señal analógica. Los voltajes de operación son más reducidos, normalmente se trabaja en voltajes que van de 0 a 5 voltios o de 0 a 3,3 voltios. No se suelen utilizar voltajes altos, lo que se ve impactado en un consumo de energía alto por la potencia de consumo del sistema. Las desventajas de un sistema analógico: el rediseño es complicado, tener que rediseñar, por lo que mencionaba, la misma modularidad hace que sea más complejo tener que rediseñar un circuito analógico. Si la función es compleja, el circuito también es complejo y es susceptible al ruido, porque como se está capturando toda la información en la señal analógica, allí también está contenido el ruido. Las desventajas del sistema digital: la exactitud es dependiente de la palabra digital, entonces en ese proceso de conversión que veíamos antes, que les expliqué el por qué solamente 3 bits, entre más bits utilice para la codificación, mi sistema va a ser mucho más exacto. Entonces la exactitud no depende tanto del voltaje de la señal o de las características de la señal analógica o digital convertida, sino de la palabra que se tenga en la señal digital. La velocidad se ve limitada por el dispositivo, lo mismo que mencionaba. Existen diferentes marcas y referencias de conversores analógicos digitales, digitales analógicos, y el mismo funcionamiento del sistema digital pueden limitar en velocidad del sistema. Y obviamente hay un procesamiento con retraso producto de esa latencia de los conversores, es decir, al momento que se llega al punto central donde está el sistema digital, ha pasado o ha transcurrido bastante tiempo, o bueno, no lo digamos bastante tiempo, digamos un tiempo considerable, hasta que se puede llegar a ese punto. Finalmente, muchas gracias por la atención puesta en el video, y les comparto y les recuerdo mi correo electrónico r4m1r0@utp.edu.co. Recuerden por favor utilizar el tag correspondiente al curso
para que los mensajes sean atendidos de forma adecuada. Cualquier duda, inquietud, comentario que se quiera hacer acerca del contenido del video, eh, está totalmente abierto el foro en la plataforma para que se realicen dichos comentarios. Y finalmente, les agradecería que las fe de ratas, los errores que encuentren en las diapositivas o en los comentarios que realizo en el video, me los hagan llegar a través del correo electrónico. Agradecería mucho esa retroalimentación. Hasta una próxima oportunidad.